de hoy hablaremos sobre ilustración científica. Este es un ciclo que organiza Cosmocaixa en colaboración con la Asociación Catalana de Comunicación Científica para acercar distintos temas a la sociedad. Ya que estamos confinados, estamos acercando contenido científico y divulgativo de Cosmocaixa a la población general, a los seguidores de Cosmocaixa, y es una colaboración que se hace junto con la Asociación Catalana de Comunicación Científica, en la cual soy presidente. Cada semana, lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde tenemos estas sesiones y hemos hablado ya sobre la situación del COVID-19, hemos hablado también de la evolución humana y hoy evolución científica. Bueno, Clara, cuéntanos, ¿qué aporta la ilustración científica a la investigación? Bueno, antes que nada, gracias por invitarme. Que ya que estamos todos aquí, pues por lo menos sacarle partido al confinamiento. Bueno, pues yo creo que la ilustración científica, la investigación, lo que aporta sobre todo es como facilitar la comprensión, ¿no? Y acercar todos esos proyectos que se hacen de investigación pues al público, también entre los propios investigadores, pues facilitar que se comprendan mucho mejor las distintas investigaciones. Entonces creo que es una forma básica para divulgar, o sea que es como imprescindible. Perfecto. ¿Y por qué crees que es importante visibilizar la ilustración científica en los museos de ciencia, como puede ser Cosmocaixa u otros museos de ciencia a nivel europeo? Bueno, yo creo que el museo es como el sitio para la ilustración científica, no es el lugar donde va todo el público, los niños o la gente mayor o cualquier ciudadano, es como el punto de encuentro con la parte de investigación o de ciencia más fácil, ¿no? Y también más didáctico, más entretenido. Entonces yo creo que ahí es un lugar idóneo para que esté la ilustración científica y también el trabajo del ilustrador, ¿no? Antes ya sabéis que había ilustradores científicos en los museos de ciencia, pues yo creo que esta figura estaría genial que la pudiésemos recuperar, ¿no? Porque tener a alguien que se dedique a eso, a estar en un museo y mostrar todo lo que se tenga en ese museo de una manera pues sencilla. Tú, por ejemplo, cuando te planificas un trabajo de ilustración científica, ¿cómo lo haces? Por ejemplo, si te quieren hacer un encargo sobre, no sé, sobre hormigas o sobre aves, ¿qué es lo primero que necesitas saber para planificar tu ilustración científica? Bueno, ahí primero el contacto con la persona, ¿no? El saber bien qué es lo que necesitan, a qué público va dirigida la ilustración y luego a partir de ahí, pues como, claro, yo por ejemplo en mi caso soy bióloga, pero bueno, la gente que haya estudiado biología es que estudias muchas cosas, pero luego tampoco sabes cosas muy específicas de un grupo. Entonces es muy importante en el trabajo de ilustrador científico documentarse mucho. Entonces, pues en ese caso imaginario de hormigas, pues me informaría qué especies en concreto tengo que ilustrar y hacer una muy buena búsqueda de información, artículos que me pueda facilitar el propio investigador, imágenes que tengan ellos, imágenes que pueda encontrar en la red. A partir de ahí hacer un boceto, pasarles el boceto, ver que todo está bien o si tengo algunas dudas, pues escribirle, mira, aquí no estoy segura de esto. Y entonces establecer ese diálogo, ¿no? Porque te ayuda mucho a que tus ilustraciones sean rigurosas, que es la clave de la ilustración científica, y luego ya pues seguir con el color o con la técnica que sea hasta que se finaliza el trabajo. ¿Y qué sinergias hay o ves entre el arte y la ciencia? Porque claro, la ilustración científica es importante, el dibujo, pero también la parte científica. ¿Qué sinergias ves entre el arte y la ciencia? Pues ya creo, aparte, bueno, yo soy profe también de los cursos de Ilustraciencia y siempre en los cursos vemos que la mitad del público es como que viene de Bellas Artes y la otra mitad de Biología. Entonces, que son como dos disciplinas que en un primer momento parecen tan diferentes, ¿no? La ciencia y el arte, y como que no tienen nada que ver la una con la otra. Y justo en la ilustración científica, pues encuentran este punto de unión y que es súper importante porque ahí no podría existir la una sin la otra. O sea, sería imposible hacer ilustración científica sin algo de conocimiento científico, pero a la vez sin algo de conocimiento artístico, porque está claro que prima el rigor y el conocimiento, pero luego, claro, esas imágenes van dirigidas a un público al cual también tienes un poco que conquistar a través del aspecto visual y del aspecto artístico. Entonces creo que hacen un tándem perfecto en este caso. Genial.
¿Y cuáles son las principales técnicas que empleáis o que empleas en la ilustración científica? Bueno, yo en mi caso trabajo mucho con acuarela porque cuando estudié pues fue con la que me sentí más que era como para mí, pero está claro que también, bueno, habréis visto las ilustraciones en los artículos de taxonomía o de plantas que se utiliza mucho la tinta y pues en estos tiempos que nos encontramos pues también muchísimo la técnica digital. Ujú. Pero bueno, creo que al fin y al cabo es como que puedes hacerlo con la técnica con la que tú te sientas más cómodo, ¿no? Que no sería un limitante ni hay como unas normas de solo estas técnicas, sino es la manera en la que la utilices. Pero, por ejemplo, cuando alguien está empezando, ¿qué técnica aconsejarías? Por ejemplo, el lápiz, el scratch, la acuarela. ¿Cuál crees que, por ejemplo, para una persona que está justo empezando a plantearse o bien ser ilustrador científico o mejorar técnicas de ilustración científica, ¿qué crees, qué técnica sería para una persona que empieza o que está en las primeras fases? ¿Qué técnica recomendarías? Hombre, yo creo que es básico grafito, o sea, saber dibujar y saber sombrear y dar luces y dar sombras, esto lo aprendes trabajando con el grafito. Luego la acuarela, pues depende, si ya has trabajado un poco, sí que puedes profundizar, pero quizás grafito sería como el primer paso de decir, vale, sé, pues eso, hacer un volumen y marcar bien las partes, entonces me quedaría con el grafito, creo, en este caso. Ujú. Muy bien. ¿Y sabes de referente algún investigador científico que haya utilizado la ilustración científica o que estén utilizando la ilustración científica o para qué? O por ejemplo, nos pregunta Sonia, ¿qué naturalistas o científicos han empleado la ilustración científica a lo largo de la historia? Sí, que va por esta... Sí, mira, qué casualidad. Hombre, yo creo que un ejemplo clásico pues es Ramón y Cajal, ¿no? O sea, y también como súper evidente para algo que estaba apareciendo en ese momento en las neuronas y cómo interaccionaban las neuronas unas con otras, pues a través de la ilustración, claro, puedes plasmar algo que es como hasta un poco abstracto el concepto y que todo el mundo lo entienda, ¿no? Y son dibujos que perduran hasta ahora. Yo creo que luego también todos los campos, sobre todo pues en los que trabajen con fósiles, Ujú. arqueología, pues ahí son campos que inevitablemente tienes que utilizar la ilustración porque estás representando cosas que no podrías fotografiar. Pero bueno, yo creo que, por ejemplo, en biología, pues todas las cosas de clasificación taxonómica, tanto de invertebrados como de plantas, pues ahí también hay un montón de ilustración científica, en esos casos tinta, Mm. porque lo que te facilita es hacer simplemente las líneas de manera muy sencilla y que lo que quede de relieve son las partes, ¿no? Que tú quieres identificar de una forma muy clara. Ujú. Entonces, yo creo que sí que tiene mucha presencia en el campo de investigación, quizás no tanta como nos gustaría, pero es que hay cosas que es inevitable que se utilice la ilustración científica. O por ejemplo, Darwin, cuando hizo, digamos, su famoso viaje en el Beagle, él iba como ilustrador. Tenía que ilustrar, bueno, él iba como experto también en geología y tal, pero claro, él ilustraba mucho y parte de estas ilustraciones le sirvieron luego para su famoso libro de las especies. Entonces, vemos aquí otro ejemplo, ¿no? De como un naturalista, gracias a la ilustración científica, luego pudo hacer avances en el conocimiento de la ciencia. También nos pregunta Jordi Saballonga qué influencia ha tenido Jordi Sabaté-Pi en el dibujo y luego posteriormente las facultades de ciencia. Hombre, pues yo creo que ahí es eso, ¿no? Es el mostrar de una manera súper agradable y entendible, pues también atrae mucho a la gente hacia esos campos. Entonces yo creo que sobre todo en ese aspecto. El que decías tú de Darwin, también estaba otro ilustrador que era John Gould, que era el que hacía las ilustraciones de las aves y fue el que hizo las ilustraciones de los famosos pinzones. ¿Mm? Y él se dio cuenta viendo, no, analizando, claro, porque tú como ilustrador científico pues tienes que observar mucho, a veces más a lo mejor que la persona que está recogiendo las especies, que en este caso pues sería Darwin, y a través de lo que él vio en los dibujos pues se dio cuenta que en realidad eran variaciones dentro de la misma familia. Entonces fue eso también lo que dio pie a pensar que en función de lo que comían o de dónde estaban, pues iban modificando y entonces también pues fue otro gran ejemplo de cómo el dibujo ayudó mucho a desarrollar la teoría científica. Claro. También nos han comentado otro ejemplo, Mutis, que hace poco fue su aniversario,
También fue otro gran botánico, en este caso de Latinoamérica, entonces sería otro ejemplo de botánico amante de la ilustración y de la colección de especies, ¿no? Vegetales en este caso. Hemos hablado de pasado, ahora hablamos un poco de futuro. ¿Cómo ves el futuro de la ilustración científica? Pues yo creo realmente que ahora bueno, que es un buen momento, porque desde que empezamos, que hace ya, no sé, 6 años o 7 años, creo que, pues antes cuando le decía a la gente que era ilustradora científica era como un perro verde, y ahora siento que cada vez como que se conoce más profesión, ¿no? O que dices, vale, hay alguien que ilustra los libros de biología o que ilustra los artículos o las revistas como National Geographic. Entonces, además, pues están saliendo un montón de cursos, de grados, el posgrado en Cataluña, otro el de País Vasco, los cursos de ilustraciencia que cada vez pues están creciendo un montón, el curso de Portugal. Entonces, el que haya cursos indica como que hay gente que está interesada en esto. Yo creo que eso es básico. Luego también nosotros que tenemos relación con gente de centros de investigación que a veces colaboran en los cursos, pues luego te das cuenta que se quedan encantados de esta colaboración y de que puedan hacer cosas con ilustradores. Entonces creo que es un momento que cuesta, ¿no? Que no es una profesión fácil, pero que sí que yo creo que está resurgiendo un poco del cajón en el que estaba metida. Qué bien. Nos pregunta Jordi Díaz, ¿cómo ves el papel de la ilustración científica y cómo se podría integrar en la metodología STEM de ciencia, bueno, potenciar la ciencia, la tecnología, las matemáticas, etcétera, en el aula? ¿Cómo podría hacer que la ilustración científica potenciara la metodología STEM en el aula? Bueno, lo de metodología STEM no lo conozco mucho, pero imagino que será eso, ¿no? Introducir ilustración. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba biología, recuerdo que cuando estudiaba la célula o estas cosas, pues siempre hacía dibujos, ¿no? Y también, de hecho, a veces los exámenes propiamente era hacer dibujos. Y no sé por qué, pues en las jornadas o así que asisto, me da la sensación de que eso en algún momento se dejó de hacer y que se pasó más a descríbeme en una frase tal. Entonces creo que una manera sería el volver a eso, ¿no? A explicar o a obligar a los niños a saber explicarse a través de los dibujos, que aparte creo que es algo como mucho más intuitivo y que si tú una vez que lo entiendes eres capaz de... O sea, como que te sale dibujarlo para entenderlo y luego de ese mismo modo también eres capaz de explicarlo dibujándolo. Exacto. Entonces en matemáticas no sé muy bien cómo lo aplicarías, ¿no? Pues supongo que aprendiendo a hacer gráficas, que también es como una parte de la ilustración, Claro. y a dedicarse más a eso, a desarrollar la imagen o conceptos a través de la imagen. Sí, incluso había un experimento que nosotros, desde cuando trabajamos en un centro de investigación, íbamos a las escuelas y preguntábamos, ¿qué crees que es la ciencia? Pero pedíamos que no la describieran, sino que la dibujaran. Entonces, al dibujar la ciencia, veíamos si la visión que tienen de la ciencia estaba, digamos, no bien definida, ¿no? Si dibujaban solo un científico, no un grupo de científicos ni científicas. Entonces veíamos que no tenían muy claro cómo se trabajaba en la ciencia y eso se hacía a través del dibujo, por ejemplo. También... Que te iba a decir, ahora si me dices a mí eso, creo que dibujaría un tubo de ensayo. Claro. No sé muy bien eso en qué parte encaja, pero... Exacto. Cuando preguntabas que dibujaban la ciencia, a veces dibujaban en un laboratorio, un tubo de ensayo sin personas, ni siquiera, cuando la ciencia la hacen las Ya, pues mira, y claro. los investigadores y las investigadoras. Y hablando de investigadores y de tecnología, ¿cómo crees que afecta las nuevas tecnologías a la ilustración científica, tanto para bien como para mal? Pues yo creo que la tecnología, por ejemplo, la fotografía, ¿no? Que se puede pensar como un reemplazo de la ilustración, al final para la ilustración es básica, porque el tener referencias y poder utilizar fotografías como referencias, pues muy importante en el trabajo de ilustrador científico y como tal, creo que el resto de tecnologías, pues el poder ver vídeos, el poder tener cámaras en sitios que ahora parecen, ¿no? Pues en el interior o ahí en la casita del animal. Y luego, por otro lado, a nivel técnico, creo que también es una ventaja, pues hace añísimos solo se pintaba con pigmento porque era lo que se conocía y a medida que las técnicas van evolucionando, pues se van como aplicando y enriqueciendo la ilustración. Es como ahora la gente que trabaja con modelos 3D o la gente que utiliza digital, pues al final tú también necesitas muchas horas de aprendizaje para poder trabajar con eso. Entonces yo creo que al final lo interesante
es un poco lo que te decía antes, que cada uno encuentre su técnica o su manera de expresarlo a nivel, eso, técnico, artístico, y que en realidad todo, pues cuanto más cosas, todo suma, ¿no? Es como, pues tienes, en vez de un pincel, tienes 10 pinceles para poder hacer tu trabajo. Perfecto. Yo creo que es todo ventajas. No sabría, o sea, no se me ocurre una desventaja a nivel, porque al fin y al cabo es que necesitas la ilustración para muchísimas cosas, ¿no? Por mucha tecnología que no va a ser un reemplazo de la ilustración científica. Bueno, otra ventaja que no hemos comentado de las nuevas tecnologías es la difusión. Es decir, por ejemplo, gracias a las redes sociales, Bueno, claro. los ilustradores que antes trabajaban solos en su casa o en su oficina, etcétera, en su taller, ahora, por ejemplo, pueden conectarse con otros ilustradores, pueden comentar su ilustración, pueden hacer difusión de su ilustración, pueden conectarse eso y crear grupos de trabajo o apuntarse a estos cursos online, etcétera. Entonces, yo creo que también las nuevas tecnologías pueden ser una oportunidad en este caso también, ¿no? Sí, totalmente. A ver, ahora redes sociales, pues míranos aquí, ¿no? En Instagram haciendo esta charla y te puede ver cualquiera que tenga la posibilidad de conectarse a Internet. Entonces yo creo que es una ventaja brutal. Es como Mm. dispersar todo el conocimiento a una velocidad que es una pasada. Es increíble. Y, por ejemplo, si una persona quisiera ser un buen ilustrador científico, ¿qué requisitos necesita para ser un buen ilustrador o ilustradora científica? Bueno, yo creo que hay varios clave. Uno, así el primero siempre que pienso es la curiosidad. O sea, necesitas ser como una persona muy curiosa y que cada proyecto que te ofrezcan pues te suponga como una alegría, ¿no? Decir, vale, voy a conocer mucho sobre esta especie, sobre este proceso que tengo que ilustrar y que te lo tomes como algo muy positivo y no como en plan, qué rollo, ahora tengo que hacer esto. Y después creo que formarse, o sea, y estar continuamente formándote, pues también por esto que hablamos, de cada vez hay técnicas diferentes, cosas nuevas que salen, entonces siempre estar como un poco ahí, ¿no? No quedarte estancado en algo que estés cómodo. Tener mucha paciencia, creo que esto también es bastante importante para ser ilustrador científico. Y luego, pues ser riguroso con el trabajo que haces, es muy importante y también es lo que diferencia la ilustración científica de otras disciplinas artísticas, por decir así, o de dibujo, pues el rigor que tú tienes que respetar y que mantener en tus ilustraciones. Entonces creo que me quedaría con esas características. Qué bien. Pues también, por ejemplo, una revista como National Geographic, que es una de las más vendidas o la más vendida de España, aparte de las fotografías, también cuenta con grandes ilustradores científicos y creo que poca gente sabe que el jefe de la parte de ilustración científica en National Geographic es Fernando Baptista, que es español y que además también trabajan creo que otros dos ilustradores científicos gallegos, es decir, que vemos que una forma también de trabajar sería en revistas, ilustrando artículos, digamos, de investigación, pero divulgativos al gran público. ¿Cómo ves esta salida y que tengamos, por ejemplo, ilustradores científicos de aquí trabajando en revistas tan importantes como National Geographic? Pues yo creo que eso es un sueño, ¿no? Uh-huh. Y es como decir, joa, qué guay, yo también quiero trabajar ahí, a ver si consigo hacer unas ilustraciones increíbles y que me contraten. Uh-huh. Pero claro, es como evidente, yo creo, en parte, porque claro, una foto, sí que hay fotos chulísimas y súper impactantes, pero algunas infografías, como por ejemplo esas las de Fernando Baptista o de mucha otra gente, pues de repente ves un montón de información, te llama la atención por la composición, la forma en la que está trabajadas las ilustraciones. Son como ir descubriendo partes también dentro de las ilustraciones, no sé, me parece que además la revista pues al final es un medio que llega a mucha gente, o sea, como ilustrador científico pues llegar a formar parte de la plantilla en una revista pues yo creo que es algo también muy apetecible. A mí, si alguien me contrata, pues ya saben dónde estoy. Stradanakis nos pregunta qué ilustradores científicos o no son tus referentes, Clara. Pues la verdad es que tampoco soy así muy de decir nombres, a veces son más trabajos, a ver, desde luego, pues los de Fernando Baptista. Luego hay otra chica que hace botánica que se llama Izzy Gunner y tuve la oportunidad de hacer unas clases con ella y tiene unos dibujos increíbles. Luego
pues los profes de la Academia de Ilustraciencia, muchos también, porque también los conoces y comparto pues mucha, más que, bueno, sobre todo también de su ilustración, pero como de su manera de hacer y de interpretar las cosas, de Fernando Correia, que es también un ilustrador de Portugal, también tuve clases con él y aprendí mucho, entonces al final pues como son más que referentes, ¿no? O sea, más que referentes porque digas son mis favoritos y me encantan sus ilustraciones, es como un poco un conjunto de todo. Desde luego hay un montón de gente que hace ilustraciones increíbles. En cambio, si me preguntas de ilustración en general, ahí sí que te diría, mira, Quentin Blake me encanta. Pues es como un estilo como súper definido y que me encanta, pero en ilustración científica no sabría decir así a alguien como este modelo. Perfecto. Has hablado también de los cursos que hacéis online, los cursos de Ilustraciencia, bueno, y algunos presenciales también, como los que hacéis en Cosmocaixa o en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. La gente cuando hace esos cursos, tanto presenciales como online, ¿qué tipo de formación realiza? Cuéntanos un poco, háblanos de los cursos que realizáis. Ay, espera, lo voy a coger así porque me estoy quedando sin batería. Perdón, ¿eh? Sí. Ya está, no vaya a ser que se vaya la conexión y nos quedemos a medias. Vale, ¿los cursos te refieres a qué formación tiene la gente que viene al curso? No, ¿qué formación impartís en los cursos? Vale. Pues es un poco en el curso que hacemos presencial, que ahora, bueno, por justo esta semana lo hemos acabado online, ¿no? Como para acomodarnos a la nueva situación de quedarnos en casa. Y ese sí que es un curso más introductorio para gente que, bueno, que se quiere empezar a dedicar a la ilustración científica o que le gusta mucho la naturaleza y ha descubierto la ilustración científica y pues le apetece profundizar más en ese tema. Y ese va más así como introducción o como un poco... eso es lo que hacemos, es como enseñar muy bien cuál es el trabajo del ilustrador científico. Entonces la parte de documentación, de cómo plantear un proyecto, los pasos que vas siguiendo hasta obtener la ilustración final. Y luego en los cursos que hay online, que ya somos, no sé si 12 cursos, ¿no? Bueno, que hay un montón, yo hago el de Ilustra Aves, pero hay Ilustra Peces, Ilustra Fauna Marina, Ilustra Paleontología, Ilustra Botánica, Ilustra Entomología, ya cada vez un montón. Y entonces esos están enfocados más un poco de especialización, ya o para gente que ya tenga un poco de formación en ilustración científica en general, o personas que les interese un tema como muy concreto, pues ya poder profundizar bien en los diferentes grupos que se tratan en cada curso. Entonces, claro, estas las 5 sesiones que dura el curso, pues trabajando muy a fondo en conocer bien la anatomía, las partes, cómo funcionan los animales o las plantas, qué cosas tienes que estar como más atento, prestar atención, aprender a observar. Entonces son así un poco como complementarios. Qué bien. Y luego además los imparten todo profes que se dedican profesionalmente a la ilustración científica. Entonces también tienen su punto de vista pues muy... También para ayudar, ¿no? De si quieres empezar a dedicarte a esto o dudas con respecto a la profesión. Entonces está así como muy interesante. Sí, porque creo que la próxima semana empieza uno sobre mamíferos. Mm. Tú eres más profesora de aves, ¿no? Sí. Y cuéntanos, por ejemplo, dibujar un ave, claro, ¿qué es lo más complicado para dibujar un ave? Cuéntanos. Pues ahí en el de Ilustra Aves lo que hacemos, en vez de a lo mejor lo que se espera a la gente, ¿no? Porque aparte, pues yo que sé, te apuntas a un curso de 1 o 2 días y es lo que se suele hacer, pero en vez de dibujar ya el ejemplar completo y fijarnos en hacer como un dibujo bonito de esto, lo que lo vamos viendo es por partes. Entonces los primeros días, el primer día trabajamos los ojos, entonces explicamos pues muy bien cómo es el ojo estructuralmente, las partes que lo componen, fijarse bien en los tipos de ojos. Después otro día hacemos picos y patas, otro día plumas y todo esto para que después de ya como entender muy bien cómo funciona cada parte y cómo podemos enfrentarnos técnicamente a dibujar cada una de las partes, pues cada alumno hace un proyecto que esto sí que ya es el ejemplar completo. Entonces también otro día vemos la paleta de color, entonces como que las clases son como el preámbulo, ¿no? Vale, voy a desglosar todo lo que tengo, entenderlo todo muy bien
y al final juntarlo todo en una ilustración final, que para lo que yo entiendo es el proceso del ilustrador, ¿no? El conocer muy bien con qué vas a trabajar y no simplemente coger una foto y copiarla, ¿no? Porque esto creo que no es la función del ilustrador científico. Sí, porque lo decías, las fotos servían un poco para ver muchos ejemplos, por ejemplo, de una especie y dibujar como un ideal, ¿no? Porque si dibujaras simplemente, por ejemplo, el animal de una foto, no sería una ilustración científica como tal, ¿no? No, claro, eso es lo que el ideal, que se llama arquetipo en ilustración científica, lo que hace referencia es que es un ejemplar representativo de todos los individuos de su misma especie. Entonces, claro, si cogemos una foto, por ejemplo, de un ave, ya que estamos con mi tema de aves, pues puede ser que esté en una época del año concreta, que a lo mejor haya tenido un accidente y le falten plumas, o que se le haya roto un dedo y no tenemos la información sobre ese dedo. Y entonces yo siempre lo que hago, lo que decías tú, pues coger muchas imágenes, ver vídeos, leer artículos. Si tengo la posibilidad de observarlo natural ya sería lo ideal, ¿no? Pero muchas veces no se puede. Y con toda esa información me creo un ejemplar, que yo a veces digo de broma que es como un Frankenstein, y entonces pues la cabeza de un sitio, las patas de otro, y todo donde puedo ver muy bien la información y los detalles de cada una de las zonas. Entonces luego con esto me hago mi arquetipo, que sería un poco, para entenderlo mejor, como el hombre de Vitruvio, el hombre de Leonardo da Vinci, ¿no? El ideal, que quizás no existe ni existió nunca, ¿no? Porque es como la persona perfecta, pero es representativa del ser humano en este caso. Pues el arquetipo sería representativo de cada especie. Muy bien, has hecho una referencia a Leonardo da Vinci, otro gran ilustrador, entre otras cosas, artista, etcétera. Y volviendo a las actividades que realizáis para dar a conocer la ilustración científica, ¿nos podrías contar un poco qué actividades realizáis desde Ilustraciencia, tanto en museos u otros espacios, para dar a conocer la importancia de esta ilustración científica? Pues un montón de actividades. De hecho, si a alguien se le ocurre alguna que aún no se haya hecho, nos la apuntamos porque seguro que también vale la pena. Pero hay el concurso, que de hecho animo a toda la gente que le guste dibujar que se presente en la próxima edición del concurso de Ilustraciencia. Después hay actividades en coles para que los niños también empiecen desde pequeños y sepan que existe la ilustración científica. Exposiciones, y después ya el año pasado y este año, hace poquito, de hecho en Cosmocaixa, hicimos el encuentro de ilustradores, y esto está muy interesante porque es un espacio, como decías tú antes, que ahora con redes sociales pues todos podemos estar en contacto desde la distancia, pues al final las jornadas y los encuentros están pensados para que poder conocernos en persona, ¿no? Y es ese momento también que estás hablando, pues siempre un poco ver cómo está la situación de la profesión en la actualidad, los proyectos que van haciendo pues los distintos ilustradores que vienen a la jornada. En la de Cosmocaixa esta vez también los alumnos que habían hecho ya los trabajos para el curso tuvieron la oportunidad de presentarlos allí con los propios investigadores. Entonces es como un sitio de encuentro que también da impulso, ¿no? Porque el poder hablar de tú a tú, pues surgen un montón de ideas, o alguien dice algo y de repente, por ejemplo, en la de Cosmocaixa estuvieron también personas de editoriales y luego gente que tenía relación con el mundo de derechos de autor. Entonces, claro, es como hay un poco una sopa, ¿no? De muchas cosas, y que luego de ahí pues siempre salen pues otras iniciativas o colaboraciones o nuevas ideas. Entonces creo que es muy interesante también para la gente que nos esté viendo. Ahora estaba previsto el encuentro en Madrid la semana pasada, pero bueno, como os podéis imaginar, pues lo tuvimos que cancelar, pero se va a volver, o sea, se va a seguir intentando hacer, si no puede ser este año, el año que viene. Y creo que es eso, un sitio, además somos todos así muy familiares, ¿no? Nada bueno, De protocolo. que allí exacto, que todo el mundo que viene tiene su momento para hablar o para compartir su opinión y para conocernos. Y creo que, de hecho, en vino un chico que era muy jovencillo, que tenía 12 años, y estuvo muy divertido porque él también como que se quería dedicar a la ilustración científica, entonces ya todo el mundo que había por allí pues le aconsejó lo que podía hacer, cómo podía hacerlo.
Entonces, sí, tenemos de 0 a 100 años o a 110, si alguien los tiene, bienvenidos a los encuentros de Ilustraciencia. Y luego, por otro lado, también decir que si alguien tiene pues algún proyecto o alguna exposición relacionada con ilustración científica o temas sobre ilustración científica, pues que escriba a Ilustraciencia, Ujú. porque muchas veces pues podemos ayudar o a dar difusión o a establecer contactos, a lo mejor con algunas salas, si alguien quiere exponer y no sabe cómo hacerlo. Entonces creo que al final es como un poco, como dice Miquel, que es el jefe, ¿no? de Ilustraciencia, pues que somos todos, ¿no? Y que toda la gente que le interese la ilustración científica, pues que puede encontrar su huequecito Genial. aquí con nosotros. Nos queda ya poco tiempo porque ha pasado ya casi la media hora de conexión. Ahí. Te cuento algunos comentarios. Bueno, Eva Peraix comentaba que ya en la escuela tienen un espacio para que los niños puedan mostrar sus ilustraciones. Qué guay. Además, como comentabas, la gente puede pedir de forma gratuita la exposición de Ilustraciencia a través de la web. Sí. Que busquen en Google Ilustraciencia y podrán pedir la exposición, si está disponible en las fechas que la pidan, a través de una colaboración con el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid y el CSIC de Ciudad Ciencia, que pueden pedir la exposición y acogerla de forma gratuita. Entonces es una forma también de acercar la ilustración científica a la gente. Nos preguntaba también Lourdes Berzas que cuánto tiempo tardas entre que empiezas el proceso de investigación y que finalizas la misma, entre que empiezas a investigar y hasta que acabas la ilustración de una ave. ¿Cuánto puedes tardar? Claro, depende un poco. Bueno, de un ave, pues no lo sé. Quizás una semana. También, por ejemplo, en aves yo es con la que igual he hecho más y estoy más cómoda, ¿no? Como que ya hay cosas que no tengo que investigar tanto, pero cuando son cosas nuevas, pues sí que un par de días o 3 Uh-huh. los pasas investigando, igual intercambiando mails, y luego si es un trabajo así de una especie, que es solo la especie, que no hay ambiente o más especies y tal, pues sí, yo creo que es más o menos el trabajo de una semana, podría ser. Pero bueno, luego siempre te salen cosillas ahí que se complica y imprevistos, pero yo creo que sí. Diría que una semana. Por lo menos cuando me ofrecen algo siempre pienso una semana y si la tengo libre para poder dedicársela a eso, así que me quedo con una semana. Genial. Pues Clara, muchísimas gracias por estar aquí. Un viernes festivo, Bueno, aunque estamos todos en casa, confinados, pero bueno, gracias por atendernos, por estar aquí no, gracias a vosotros. a la ventana de la ciencia de Cosmocaixa. Simplemente recordar a todo el público que la próxima semana, el lunes, tendremos una charla sobre exoplanetas, el planeta más cercano a la Tierra. La próxima vez hablaremos sobre este planeta, será moderado por Miquel Sureda y entrevistará a Guillem Anglada. El miércoles hablaremos, con motivo del Día Mundial del Arte, sobre cómo el arte modifica nuestro cerebro, súper interesante también. Qué guay. Sí, estará la doctora Mara Dirsen, investigadora del CRG, y será entrevistada por la doctora Mireia Ortega. Y para finalizar, el próximo viernes ya hablaremos de otro tema que es bastante interesante, como es la salud mental en tiempos de confinamiento, cómo Pues el confinamiento nos puede afectar a nuestra salud cerebral. Y hablaremos también de otros aspectos para la salud cerebral, como es la alimentación, el sueño, etcétera. Así que os esperamos a todos y a todas el próximo lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde aquí, en el canal de Cosmocaixa, con Una Ventana a la Ciencia. Muchísimas gracias, Clara. Un abrazo muy fuerte, buen fin de semana y a desconectar mucho. igualmente. Gracias y gracias a todos por estar ahí. Un besito. Chao, Raúl. Un beso. Chao.